día de hoy vamos a platicar sobre sensibilidad y especificidad. La sensibilidad corresponde al porcentaje de enfermos y la especificidad corresponde al porcentaje de sanos. La manera de recordarlo es con la segunda letra de cada uno de los nombres. Por ejemplo, la sensibilidad, la segunda letra es la E, por lo tanto es de enfermos, y la especificidad es la S, de sanos. En los libros lo vamos a encontrar como porcentaje de verdaderos positivos o negativos, pero yo creo que con lo que vamos a platicar en la siguiente diapositiva va a ser más fácil comprender estos conceptos. En esta diapositiva lo que observamos es una tabla de contingencia para calcular la sensibilidad y la especificidad. Si se dan cuenta, en el cuadrante superior izquierdo tenemos un signo positivo que ahorita vamos a ver por qué o a qué corresponde. En esta parte de acá graficamos a la enfermedad y la enfermedad se diagnostica con el gold standard. Por ejemplo, en caso de tumores, aquí lo que tenemos es la biopsia. Y de este lado lo que tenemos es a la prueba diagnóstica, que pues en un ejemplo como marcador tumoral tendríamos como un marcador sérico, por ejemplo, como el antígeno carcinoma embrionario. Si tenemos positiva la biopsia, lo graficaríamos de este lado, y si tenemos positivo el marcador sérico, lo pondríamos de este lado de acá. Por lo tanto, de esta manera podemos ver que en el cuadrante superior izquierdo van los positivos para recordarlo. Y ya de esto otro lado irían los negativos, los casos positivos. Entonces, si tenemos un positivo en el gold standard y un positivo en la prueba diagnóstica, tendríamos un verdadero positivo. Y si tenemos a un negativo en el gold standard y un negativo en la prueba diagnóstica, tendríamos a un verdadero negativo. El problema está cuando tenemos a un negativo en la prueba diagnóstica que realmente es positivo. Ese es un falso negativo. O cuando tenemos a un positivo en la prueba diagnóstica que está sano, ahí lo que tendríamos es un falso positivo. Y si recordamos los verdaderos positivos, el porcentaje de verdaderos positivos, nos estamos refiriendo a los enfermos. Y cuando hablamos de enfermos, estamos hablando de sensibilidad. Por otra parte, cuando estamos hablando de los negativos, estamos hablando de los sanos. Y cuando hablamos de los sanos, nos estamos refiriendo a la especificidad. Ahora, vamos a poner un ejemplo práctico para ver cómo se calcula. Estamos hablando ahorita de pacientes. Tenemos a 10 pacientes que son falsos positivos y a 90 que son verdaderos negativos. Entonces, si entendemos a la especificidad como un porcentaje de verdaderos negativos, pues el total de esto sería 100. Entonces, ¿a qué corresponde este 90 de 100? Pues corresponde al 90%. Entonces, es un porcentaje de verdaderos negativos en esta columna, que correspondería al 90%. Por otra parte, la sensibilidad, si lo entendemos igual, no sé, en otro ejemplo práctico de 20 verdaderos positivos y de 180 falsos negativos, ¿a qué corresponde este 20 de la sumatoria de estos dos, del 200? Pues el 20 de 200 corresponde al 10%. Entonces, se dan cuenta, si lo calculamos en las columnas es más fácil hacer el cálculo sin la necesidad de memorizar una fórmula. Ahora la pregunta que nos debemos de hacer es ¿cuál es la utilidad práctica de esto en medicina? A mí como médico, ¿de qué me sirve saber para qué sirve la sensibilidad y la especificidad? Nos sirve para hacer dos cosas. La sensibilidad nos sirve para tamizar, que es una palabra que ahorita vamos a discutir, y la especificidad nos sirve para confirmar diagnósticos. ¿Qué es tamizar? Tamizar, en sensibilidad estamos refiriendo a agarrar la mayor cantidad de verdaderos positivos, o sea, agarrar a lo más que podamos. Eso es tamizar, quedarnos con lo máximo, incluso hasta si nos equivocamos, uno que no está enfermo, pero queremos agarrar de todo. Eso es tamizar. ¿Y esto cómo se hace? Vamos a discutir un artículo que nos habla de la sensibilidad que tiene un test de inmunistoquímica fetal para tamizar en cáncer colorectal. Y por ejemplo, veamos esta tabla que de primera instancia parece compleja, pero vamos a desglosarlo un poquito. Si se dan cuenta, en este eje lo que tenemos son los puntos de corte de los títulos de la inmunistoquímica, y de este otro lado tenemos a los estadios del cáncer de colon, que sería en el proximal, en el distal o en el recto. Vamos a enfocarnos en solo un componente para hacerlo un poquito más sencillo. Por ejemplo, yo me quiero enfocar específicamente en esta parte de la tabla. Y en esta parte de la tabla lo que estamos observando es el punto de corte de 17 microgramos por gramo y justamente en el colon proximal.
¿Y qué tenemos? Tenemos 4 valores de sensibilidad. Tenemos uno de 58, uno de 90, uno de 82 y otro 82. Entonces, ya aquí van entendiendo por dónde va la cosa, ¿no? La mayor sensibilidad está en este punto. ¿Qué es lo que estamos o qué podemos interpretar en estos resultados? Pues lo que podemos decir es que la mayor utilidad como prueba de tamizaje está en el estadio 2 del cáncer de colon proximal. Ya en el caso del estadio 1, pues la sensibilidad es muy baja, del 58. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que en el estadio 1 no nos sirve para tamizar porque es muy baja la sensibilidad, pero por otra parte en el estadio 2, incluso 3 o 4, sí nos sirve como una prueba de tamizaje. Ahora, en la especificidad, lo que queremos es confirmar un diagnóstico. ¿Y cómo confirmamos un diagnóstico? Yo creo que aquí una de las cosas que mete ruido es cuando decimos, pues la especificidad nos habla de verdaderos negativos, pero no está hablando de los sanos. Entonces, ¿cómo puede confirmar un diagnóstico tener el mayor porcentaje de sanos? Es que se están enfocando mal. ¿Por qué? Porque si bien nos habla de los sanos, que son justamente los que tenemos aquí en esta zona, pues también nos está hablando de la menor proporción de falsos positivos, que es en lo que nos tenemos que enfocar. O sea, mientras más sanos tengamos, o sea, si nosotros subimos hasta acá, esta parte que es justamente lo que queremos, pues vamos a tener una proporción súper pequeñita de falsos positivos. O sea, lo que nosotros queremos es que en la prueba cuando nos salga positiva, es porque realmente nos está saliendo positiva. Por eso nos sirve para confirmar un diagnóstico. Entonces recuerden no enfocarse en no es que identifique los sanos, más bien lo que hace es evitar tener evitar tener muchos falsos positivos. Es justamente lo que hace la especificidad. Ahora vamos a poner un ejemplo práctico de esto. Nosotros conocemos muy bien a la infección por Helicobacter pylori, que es algo que nos causa enfermedad acidopéptica. Y pues imagínense ustedes que está en una rotación y algún médico les pregunta, oye, yo quiero saber cuál es la prueba más útil para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Ustedes con el conocimiento que tienen saben que lo que se tienen que enfocar es en la especificidad, porque esa es la que confirma. Ustedes eso ya lo saben muy bien. Ahora, aquí tenemos 4 pruebas. Tenemos un antígeno en saliva, tenemos una prueba de urea en la histología, tenemos una prueba de urea en el aliento y una prueba pues como tal histológica nada más. Si ustedes han leído un poco sobre la teoría de Helicobacter pylori, sabrán que la histología, o sea, estas dos, son las más útiles para confirmar el diagnóstico, pero no le hagamos caso a la teoría, mejor analicemos los datos y analicemos este artículo. Veamos esta parte de la tabla y pues claramente lo que nos dicen los libros pues es cierto, ¿no? Si se dan cuenta, el análisis histológico es lo que tiene un mayor rendimiento en términos de especificidad, por arriba del 95%. Por lo tanto, son las pruebas que nos sirven para confirmar el diagnóstico de Helicobacter pylori, a diferencia del antígeno en saliva o de la prueba de urea en aliento. Y otras pruebas que nos sirven para el rendimiento diagnóstico de los test son el valor predictivo positivo y negativo, que en este caso pues no los vamos a platicar a fondo, eso va a ser tema del próximo video, pero es importante que los tengan en cuenta. A manera de resumen, ¿qué es con lo que se tienen que quedar de este video? Con 3 cosas principalmente. La primera es la tabla 2x2. Entonces, recordemos que de este lado va el más, eso se lo tienen que memorizar, y que como acaba el más, serían positivo y positivo, verdadero positivo. Negativo y negativo, verdadero negativo. Y recordemos que pues un positivo, verdadero, es un enfermo, y los enfermos es de sensibilidad. Y un verdadero negativo, pues es un sano. ¿Y eso de qué es? De especificidad. Entonces, esto se lo tienen que memorizar y recuerden que se calculan en la columna. ¿Ok? O sea, ¿qué porcentaje corresponde este de la columna y qué porcentaje corresponde este de la columna? Y lo más importante, ¿a mí para qué me sirve una alta sensibilidad? Para tamizar, cuando yo quiero tamizar, quedarme con la mayor cantidad de pacientes con cáncer de mama, con cáncer de colon. Y la especificidad para confirmar un diagnóstico. Ahora, aquí les pongo un ejercicio y la respuesta está en la descripción del video para ver si tuvieron la capacidad de integrar este conocimiento y calcular lo que se les está pidiendo en este ejercicio. Les dejo aquí una lectura recomendada por si desean profundizar.
Muchas gracias por su atención.